México, datos con perspectiva de género. Para las participantes o para las asistentes que no puedan entrar a la cuenta de Zoom, también se está llevando a cabo la transmisión por medio de Facebook de la cuenta de la Secretaría. Para dar formal inicio al evento, cedo la palabra a la Secretaria de Economía, la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, para que por favor nos transmita su mensaje de bienvenida. Pues muy buenas tardes, qué gusto saludarles y estar aquí en este desafío Data México, datos con perspectiva de género. Debo decirles que ya hace algunas, pues yo creo que semanas, días, ya casi meses, que nos juntamos a discutir este tema con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y con el secretario de Hacienda. Y hay una coincidencia y también con la subsecretaria de la Mora y con Ana Bárbara Mungaray. Y hay una coincidencia enorme, especialmente ahorita en tiempos de la pandemia, de que las mujeres y el tema de todo lo que tiene que ver con innovación. ¿Pasó? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con innovación y digitalización juega y jugará un papel preponderante para sacar adelante el tema de la economía y más de la economía de las mujeres, que fueron las más golpeadas o han sido las más golpeadas según los datos de la CEPAL. Así las cosas, cuando Sergio me planteó el tema del desafío Data México, fue todavía algo en lo que nosotros consideramos que había que entrarle y que de alguna manera ya entramos en otras perspectivas. ¿A qué me refiero con esto? Estamos trabajando de la mano con la Embajada de Inglaterra para poder hacer un estudio de diferencias salariales, que me da mucho gusto que uno de los trabajos que aquí se presenta tiene que ver con eso, y también el tema primordial, que es cómo le vamos a hacer para ser conscientes con el solo hecho de empezar a desagregar o a ver datos con perspectiva de género. Cuando en Inglaterra se hizo el primer estudio sobre las diferencias en salarios, lo primero que se dieron cuenta es que ni siquiera se habían dado cuenta, y que no se habían dado cuenta porque no habían desagregado los números, porque no habían desagregado las cifras, y hubo, a partir de los resultados, datos muy fáciles o acciones muy sencillas que se pudieron tomar porque ya sabían dónde estaba el problema y dónde estaba puntualizado. Así que felicito enormemente este esfuerzo, felicito la gran participación que tuvimos por parte de ustedes y que hoy tengamos pues 12 participantes finalistas de 242 mujeres que levantaron la mano para decir: yo participo en este gran desafío. El propósito, como bien lo han dicho, es empezar a hacer visible lo que para muchos parece invisible y hacer más visible lo que para muchos y muchas ya es obvio. En el último mes, Data México contó con aproximadamente 70,000 personas usuarias. Hemos tenido un crecimiento enorme en el uso de esta plataforma, y que esta plataforma nos ayuda a construir una economía mucho más innovadora e incluyente, y esto siempre significa democratizar la información. Antiguamente, ustedes están muy chavas, pero nosotros decimos, antiguamente era casi un privilegio poder entrar a leer ciertos números, poder entrar a ver ciertas cifras, porque era un tema casi un campo minado para ciertos perfiles de personas, para gente que hubiese estudiado y analizado otro tipo de análisis, y no cualquiera podía leer lo que ustedes han sido capaces ya de descifrar, de poner en la mesa. Así que nos da muchísimo gusto poder estar aquí analizando datos de una forma ya mucho más creativa, y que estos proyectos pues vayan a ser hoy reconocidos, puestos a disposición y a ser ejemplo, pero sobre todo empujar a muchísimas más mujeres a poder dar el paso de este acto tan importante que ustedes dieron el día de hoy. Así las cosas, pues una vez más felicito, agradezco, y sí me gustaría nomás hacer de alguna manera alguna mención de 2 o 3 de las listas que me llamaron, que me llamaron muy fuertemente la atención con respecto
no voy a decir los órdenes, los lugares, pero sí los proyectos que estuvieron en las primeras líneas. De que habla del semáforo del desempleo, normalmente oímos y escuchamos y decimos, híjole, si hay mucho desempleo en mujeres, verlo con números se vuelve ya como focaliza las acciones que habremos de estar tomando para saber en dónde, cómo y en qué perfiles hay que entrar a poder cubrir esas vacantes. Lo manejaba también con la brecha salarial, tenemos 2, y estos 2 de la brecha salarial, creo que podríamos hacer luego algún cruce con la embajada británica para poder ver lo que nos están pidiendo ellas de este estudio que van a hacer con la información que ustedes presentan para ver cómo podemos avanzar en estos resultados y análisis más profundos. También, cuando hablábamos de la parte geográfica, en donde se tienen situaciones más complicadas que en otras, también normalmente todo el mundo lo hace por inferencia, y donde las mujeres todavía están en situaciones más complicadas y donde tendríamos que hacer inversiones de otra naturaleza. Nosotros estamos viendo desde la unidad productiva aquí en la Secretaría dónde apuntalar apoyos, qué tipo de apoyos y qué tipo de capacitaciones. Entonces considero que trabajo de desafíos que ustedes acaban de realizar con perspectiva de género nos ayudará mucho a poder mover los números. La doctora de la Mora y yo el fin de semana estuvimos carteándonos para poder compartir algunos resultados que se daban a nivel mundial y dónde ubicaban a México. Entonces yo creo que esto llega no solamente con pertinencia, sino llega con un compromiso por parte de nosotras para poder sacar adelante de estos números, de estas cifras y de estos trabajos, información para ponernos a actuar en unos temas con ustedes, en otros de la mano de ustedes, en otros al lado y en otros abriendo brecha para poder que ustedes caminen con más facilidad. Muchísimas gracias y felicito muchísimo a Sergio Silva por este gran esfuerzo y al equipo de trabajo de ellos y a la subsecretaria de la Mora. Y como siempre, gracias Nadim por el gran acompañamiento, por el gran empuje que eres para que nosotros hagamos siempre las cosas con una mirada incluyente. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, secretaria. Apreciamos su presencia y participación en este evento. Para conocer la contribución del Desafío Data México a la Agenda por la Igualdad de Género del país, paso el micrófono a la doctora Nadine Gassman-Zimmerman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchísimas gracias, realmente es un placer estar con ustedes. Me encanta esto del Desafío Data México, datos con perspectiva de género. Quiero saludar con mucho afecto a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, así como a todas y todos los servidores públicos de las instituciones aliadas que compartirán con nosotras esta retroalimentación a esta importante iniciativa. Les cuento que hace apenas unos días concluimos el Foro Generación Igualdad, estuvimos con la secretaria Cloutier, en el que escuchamos las voces de mujeres de todo el mundo. Estuvieron con nosotros en una plataforma virtual alrededor de 10,000 personas, la mayoría mujeres y la mitad jóvenes. Y nos hablaron sobre sus propuestas para acelerar el paso hacia la igualdad entre mujeres y hombres hacia el 2030. Y como parte de las conclusiones estuvo la importancia de impulsar aún más la participación de las mujeres en sectores que aún enfrentan barreras importantes de exclusión, como es el caso de las carreras científicas y tecnológicas. Y además, otro tema muy importante fue la importancia de contar con más y mejores informaciones para cerrar las brechas de desigualdad que hay entre mujeres, con las mujeres y las niñas. Sabemos, por ejemplo, que el 95% de las niñas mexicanas, oigan, 95% de las niñas mexicanas no consideran una carrera relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas como una parte de su futuro.
Y también sabemos que las estadísticas tradicionales no han sido suficientes para mostrar todas las desigualdades que enfrentan las mujeres. Lo que decía la secretaria, lo que no se mide no se ve, lo que no se ve parecería que no existe, ¿no? Y hemos visto cómo estas desigualdades se han agravado durante la pandemia y lo importante que ha sido tener información. Y aunque hemos tenido en México grandes desarrollos en estadísticas de género, y hay que decirlo, somos uno de los países líderes, los datos y las evidencias no han sido valorados en los procesos de diseño, implementación de las políticas públicas. Primero, porque los objetivos del desarrollo estaban más orientados a eso que se llama progreso económico que al bienestar de las personas, y segundo, porque las políticas y programas no se proyectaban a mediano y largo plazo. Es por eso que hoy me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta clausura del desafío Data México, datos con perspectiva de género, porque en este proyecto se combinan justamente estas dos dimensiones, la inclusión de las mujeres en espacios donde tradicionalmente han estado excluidas y la generación de información con perspectiva de género. A todas las talentosas mujeres que participaron en este desafío y quienes integran los 5 proyectos finalistas, quiero decirles de veras que estamos muy orgullosas de ustedes, que creemos en su talento y que queremos que sigan involucrándose en proyectos que buscan avanzar hacia la igualdad y crear un mejor futuro para las mujeres de México. Con sus conocimientos, sus aportes, su imaginación, su capacidad innovadora y su liderazgo están inspirando a otras muchas mujeres de todas las edades a perseguir sus sueños y al mismo tiempo están abriendo paso para que puedan seguir sus caminos. Como servidora pública, pero también quiero decirles como una profesionista que se formó desde las ciencias, me encanta ver el éxito que tuvo esta segunda edición de Desafío México, Datos con Perspectiva de Género, porque reafirma lo que sabemos, la importancia de construir las evidencias y los datos duros para el diseño de políticas públicas. Además de que es una nueva forma de visibilizar datos para que las mujeres puedan estar en el centro de la verdadera transformación de México. Entonces quiero felicitar a los proyectos y no sé si debo decir los nombres de los proyectos porque la secretaria fue muy discreta, alguien que me diga. Que nos soplen si se puede o no. Exacto, díganos si se puede o no, porque las que yo vi y realmente las felicito porque han llegado como finalistas al concurso y van a recibir retroalimentación por aliadas con mucha experiencia y lo que esto va a ayudar a enriquecer a sus proyectos. Y ahí también quiero hablar sobre la importancia que le ha dado la Embajada del Reino Unido, el propio British Council a este tema, a cómo apoyar para que este tipo de información suceda. Como no me han dicho quiénes son, no las voy a mencionar por disciplina, aunque me muero de ganas, pero estoy segura que estos proyectos y otros que vengan van a contribuir a otro importante objetivo, ¿no? Que es la generación y uso de datos para diseñar políticas más inclusivas y con perspectiva de género basadas en evidencia, porque solo así vamos a lograr que nuestras acciones tengan mayor impacto para reducir las desigualdades que enfrentan las mujeres y así avanzar, como decía yo, a la transformación de México. Y así que por ellas y con el objetivo de producir más y mejor información, con imaginación, esfuerzo y desde luego perspectiva de género, deseo que no olviden que necesitamos más mujeres moldeando nuestro futuro desde el ámbito de la ciencia, el ámbito digital, el económico, y espero que tengamos muchas más, que ustedes sean parte de esta multiplicación y cambiar este
estas cifras de mujeres, de niñas que piensan que no se puede. Y quiero agradecerle muy especialmente a la Secretaría de Economía por habernos invitado a formar parte de este proceso. Realmente, Tatiana, es un placer trabajar contigo, con tu equipo. Estamos en el mismo canal y saben que pueden contar con nosotras, con el IMujeres, con todo el equipo, para seguir acelerando el paso, porque de lo que se trata es de acelerar el paso, cerrar las brechas de desigualdad y que nadie se quede atrás y que ninguna mujer se quede afuera. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, doctora Nadine, por su aportación. Y sí se pueden mencionar los nombres de los proyectos. Aquí las periodistas ya saben, solamente todavía no los lugares. Eso lo dejamos. Okay. Pues bueno, tiene suerte la doctora del amor entonces. Bueno, esta tarde también contamos con la presencia de la subsecretaria de Comercio Exterior, la doctora Luz María de la Mora. Cedo la palabra a la subsecretaria, quien nos platicará sobre los resultados de esta iniciativa ciudadana. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en la clausura del desafío Data México con perspectiva de género. Saludo a la secretaria Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía, y a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Nadine Gassmann-Silberman, quienes han ejercido un liderazgo decisivo para estar el día de hoy en este evento con ustedes. Quiero reconocer al doctor Sergio Silva, jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global, y a su equipo, quienes han sido responsables de la creación y operación de la plataforma Data México, pero sobre todo de hacer posible este reto que hoy nos convoca. Agradezco a la secretaria Cloutier y a la presidenta Nadine Gassmann por su apoyo para llevar a cabo iniciativas como esta, que acercan a la Secretaría de Economía aún más con la ciudadanía y sobre todo en un tema que es de la mayor importancia el día de hoy en nuestro país, sobre todo en un contexto de pandemia COVID-19 y con perspectivas de recuperación hacia un mundo post-COVID, esperamos más pronto que tarde, pero donde necesariamente tenemos que replantear temas relacionados con la participación de las mujeres en la economía. En esta ocasión, este reto, que lo que busca es precisamente propiciar la inclusión de las mujeres en la vida económica del país, lo estamos viendo de primera mano, cómo poder hacerlo a través del análisis de datos con perspectiva de género. También quiero saludar y agradecer a todas las representantes de nuestras instituciones aliadas presentes por la colaboración y el entusiasmo para difundir este evento, para asesorar a las participantes y para evaluar los proyectos. Realmente les agradecemos mucho su compromiso y su colaboración, porque sin ustedes este reto el día de hoy no sería posible. El desafío de este año ha sido nuestra segunda edición de este evento, ya que en diciembre del año pasado organizamos el primer desafío Data México sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en la economía, el empleo, la salud y la seguridad, con el fin de involucrar a la sociedad mexicana para proponer soluciones creativas basadas en evidencia y en datos que nos ayuden a cumplir con el programa sectorial de Economía 2020-2024. Quiero compartir con ustedes que en la edición del Desafío Data México 2021 con perspectiva de género, las participantes estuvieron trabajando durante una semana en el desarrollo de sus proyectos. En estos proyectos analizaron retos que enfrentamos las mujeres en cuanto a temas que son el pan nuestro de cada día, es decir, la brecha salarial, como ya lo mencionaba la secretaria Cloutier, la integración al mercado laboral, la participación en profesiones relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como lo mencionaba la doctora Nadine Gassmann, temas relacionados con mortalidad, acceso a servicios de cuidados, uso de transporte público y violencia física. Todos estos temas que están presentes en la agenda de género, de igualdad de oportunidades en México, pero también en el mundo. Quiero agradecer al apoyo voluntario de 19 personas mentoras. Las participantes en el desafío de este año tuvieron asesoría en temas de análisis y modelado,
ingeniería de datos, visualización y política pública. Nuestro agradecimiento también para las y los mentores de este desafío, sin cuyo apoyo el resultado no sería el que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo para compartir generosamente sus conocimientos y para orientar a las nuevas generaciones hacia los resultados que hoy estamos viendo. En la Secretaría de Economía realmente nos sentimos muy afortunados de poder leer y analizar los trabajos de tantas mujeres brillantes que nos acompañaron. Mujeres que demostraron tener el entusiasmo de compartir su creatividad, su capacidad de análisis y su comunicación. Nos cautivó realmente la creatividad de las mujeres participantes para comunicar sus metodologías y hallazgos a través de documentos de investigación, presentaciones ejecutivas y hasta dashboards interactivos para explorar de manera interactiva sus resultados, así como su habilidad técnica para emplear algoritmos en sus análisis. Realmente, investigaciones del más alto nivel. Sin mayor preámbulo, ahora sí, queremos presentarles a los 5 equipos finalistas del desafío Data México de este año. El primer equipo será el semáforo de desempleo, integrado por Renata Ramírez. Ella analizó datos históricos sobre el desempleo de las mujeres y generó un modelo predictivo para estimar el riesgo de que las mujeres con educación superior no formen parte de la población económicamente activa. Posterior a ello, en segundo lugar, seguirá el equipo Iron Women, integrado por Ana Heuberger, Guadalupe Moreno y Mariana Aguilera. Ellas 3 nos presentarán su análisis sobre la brecha salarial y para ello desarrollaron un dashboard con diversas variables, cruces y visualizaciones que nos ayuda a indagar sobre la brecha en actividades y ocupaciones concretas. El tercer equipo en presentar será Xibalbá, integrado por Yorotl Nayeli Iturbe Lugo y Nayeli Citlali Saldívar Ruiz. El equipo de Xibalbá visualizó los comportamientos de las enfermedades con mayor presencia en mujeres según su edad, situación económica y ubicación geográfica utilizando algoritmos de aprendizaje de máquina no supervisado. En la presentación seguirá el equipo de STEM Data Girls, con la participación de Laura Argelia de Luna Díaz, Lilia López Rentería e Irene López Rodríguez. Este equipo desarrolló también un dashboard para identificar la brecha salarial entre mujeres y hombres que desempeñan profesiones relacionadas con los campos de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, un tema de lo más actual. Y finalmente escucharemos al equipo ¿Qué húbole con la brecha digital?, integrado por Paola Xitecat Cedas, Marcela Reynoso Jurado y Silvia María Galindo. Ellas analizaron los factores determinantes de la brecha digital de género en México y añadieron a su proyecto recomendaciones de política pública para instituciones públicas y privadas. Felicito en este momento a las finalistas del Desafío Data México con perspectiva de género. Todo mi reconocimiento para todas las participantes. Sin duda, su contribución nos permitirá en el Gobierno de México y en particular en la Secretaría de Economía diseñar políticas públicas más inclusivas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y también con el Plan de Reactivación Económica de la Secretaría de Economía. Ahora sí, empecemos con el equipo Semáforo del Desempleo. Renata, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Renata Ramírez y les voy a presentar SEDE a través de 4 sencillos bloques: introducción, contexto, metodología y resultados. SEDE es un semáforo que busca identificar y clasificar principalmente a las mujeres recién egresadas de estudios superiores que tienen un alto nivel de riesgo de no ejercer. SEDE nace como una herramienta pensada en ayudar a reducir la brecha en las tasas de participación económicas entre hombres y mujeres, que a noviembre de 2020 se encuentran en 73.5 y 41.7 respectivamente.
Es decir, que de cada 10 mujeres que egresan, solo 4 de ellas se encuentran laborando. Y esto ha sido así desde hace 10 años y sin una aparente recuperación, como se aprecia en la imagen. Si lo vemos a nivel geográfico, el Estado de México, Puebla y Chiapas son los estados con mayor número de casos de desempleo en mujeres. Y uno pensaría que podría ser por el tamaño de su población, pero no, ya que Puebla ocupa el 5º lugar y Chiapas el 8º por número de habitantes. Por otro lado, la Ciudad de México y Jalisco, que son el 2º y 3er lugar, se encuentran más abajo. Entonces, ¿a qué se debe? Existe un término denominado piso pegajoso, que se refiere al sentir de algunas mujeres que se desarrollan profesionalmente y que la presión familiar, social o de pareja les ha hecho creer que su lugar natural es el quedarse en casa. Esto las vuelve inseguras y optan por dejar su crecimiento laboral y profesional por dedicarse a trabajo de cuidados, principalmente el hogar y los hijos. Y aquí es donde entra el papel de SEDE, para ayudar a mitigar el abandono laboral en las mujeres a causa de este sentir, mediante los siguientes pasos: desarrollo de un modelo predictivo, definición de niveles de riesgo y generación de planes de acción. Con la información de los últimos 3 años de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, realicé distintos análisis de las variables numéricas y categóricas con las que probé distintos modelos predictivos de clasificación, hasta encontrar el modelo que se ajustaba a los datos con mayor precisión y así calcular la probabilidad de que una persona ejerza o no de acuerdo a sus características, que son sexo, edad, estado conyugal, campo de estudio y si tienen hijos o no. Luego diseñé un semáforo de riesgo, donde si la probabilidad que calcula el modelo está entre 0.75 y 1, el riesgo de no ejercer es bajo o verde. Si la probabilidad de ejercer es mayor al 0.5 y menor o igual al 0.75, es media o amarilla. Y finalmente, si es menor al 0.5, entonces el riesgo de no ejercer es alto y se necesitan generar acciones para mitigarlo. ¿Y cómo lo haríamos? Imaginemos que somos una institución de educación, una alcaldía o secretaría que ofrece apoyos distintos a madres solteras, por ejemplo, a madres solteras para que sigan laborando, o programas para el primer empleo, o inclusive algún tipo de charla o apoyo. ¿Cómo saber a quién darle estos apoyos? Bueno, pues a través de un registro de los interesados se podrían obtener los datos necesarios para incorporarlos al modelo y calcular la probabilidad de que una persona ejerza o no, y así otorgar estos planes o apoyos a las personas adecuadas. Finalmente, les muestro los resultados de un ejercicio realizado por medio de un pequeño registro, donde podemos observar que los casos más críticos o en rojo, que tienen un riesgo muy alto de no ejercer, son en su mayoría mujeres, con edades entre los 22 y 27 años y de distintos campos de estudios. Cuando vemos el otro extremo, donde el riesgo de no ejercer es más bajo, se observan registros de hombres y mujeres por igual y edades más altas. Ahora, si nos enfocamos en estos dos registros, ¿a qué creen que se deba que uno tenga un riesgo muy alto de no ejercer y el otro no? Si ambos estudian la misma carrera, ambos tienen hijos, las edades no están muy alejadas, quizás la legalidad del estado conyugal, y ambos tienen estudios superiores. Bueno, pues la diferencia es que el registro con riesgo alto de no ejercer es de una mujer y el que tiene poco riesgo es de un hombre. De esta forma, con ayuda del semáforo de desempleo, identifiqué a las mujeres, las barritas en verde, que tienen mayor riesgo de no ejercer y que son más que los hombres. Generemos acciones para cambiarlo. Gracias. Muchas gracias, Renata. Bueno, si tienen preguntas o comentarios para Renata, ahorita se abre el micrófono para todas las panelistas. Yo más que una pregunta, yo creo que es como una invitación a lo que pudiésemos hacer. Yo creo que si esta herramienta se vincula con las universidades o las preparatorias terminales, sería en los últimos años o el último semestre o tetramestre, dependiendo cómo le van poniendo, puede ser como una herramienta para que ya sepas como usuaria
en dónde te encuentras y a partir de ahí poder hacer o solicitar la ayuda, porque hay veces que te vuelves ciega a la propia necesidad, como que estás tan inmersa en eso que ni siquiera eres capaz de verlo. Entonces creo que sería interesante ver cómo lo podemos hacer para que lo llevemos a las instituciones. Nadim, aquí casi te digo que ya te estamos aventando chamba, pero creo que esto sería mínimo a las instituciones de educación pública, ¿no? Bueno, aquí, doctora Nadine, ¿va a contestar? Es que tiene su micrófono en mute. Está en silencio. No, felicidades Renata, me parece una cuestión muy interesante. Al final me quedó la gran duda es que la gran determinante es si eres mujer. Esa es la variable que apareció como más fuerte, ¿no? Entonces me parece, como bien decías tú y decía también la secretaria, pues es una llamada de atención de crear las oportunidades dirigidas justamente a las mujeres que están acabando sus carreras, de apoyos complementarios para que entren y puedan ejercer sus carreras, ¿no? Creo que valdría la pena, y ese tal vez un desafío para ti, ver qué pasa con las mujeres que se quedan en la carrera, ¿no? O sea, qué pasa en el tiempo. ¿Qué probabilidad tiene una mujer, un hombre de quedarse empleada a través de su historia y cuáles son los factores que determinan, digamos, mantenerse con un empleo? Claro. Hay varias preguntas en el preguntas y respuestas que he visto que han aparecido para Renata. Sí, Renata, aquí Laura Cruz pregunta qué dataset han utilizado para este estudio y también qué características descubriste, Juan Santos, qué características descubriste son las que predominan en las mujeres que no ejercen su carrera. Sí, el dataset utilizado es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Para la parte del modelo, para la parte del histórico utilicé una consulta a Data México. Si gustan, igual les puedo poner los enlaces en el enlace del dashboard. Y la otra pregunta, ¿qué características descubriste son las que predominan? Justo estuve revisando y mis principales variables fueron sexo, la edad, entre más joven, más riesgo. Precisamente es una herramienta enfocada a recién egresadas. El estado conyugal, el campo de estudio y si tienen hijos o no. Muchas gracias, Renata. Bueno, gracias por tu presentación. Ahora pasamos los controles al equipo de Iron Woman, integrado por Mariana Aguilera, Ana Hauger y Guadalupe Moreno. Muchas gracias, Fio. Buenas noches. Les presento a las... Siguiente, Mariana. ¿Sí? Les presento a las 100 mujeres más poderosas en México en 2020, según Forbes. Famosas y exitosas por su inteligencia, resistencia y perseverancia en el mundo político y de negocios. Todo un orgullo para este país. Un gran reconocimiento público que conlleva mucha visibilidad. Sin embargo, este grupo pequeño de mujeres no representa a las mujeres promedio trabajadoras en México, las cuales son millones de mujeres que luchan diariamente dentro del mundo laboral que las ha invisibilizado. Nuestro objetivo es hacer visible la situación actual de empleabilidad y de la brecha salarial actual. Para el desarrollo, seguimos los siguientes pasos. Identificamos la problemática y escogimos la ENOE desde 2010 hasta 2020
para elaborar visualizaciones con la ayuda de Python y Power BI. Mediante Facebook Profit, una herramienta para análisis de series de tiempo, realizamos una estimación de la brecha salarial. Les presentamos nuestros hallazgos. Se observó que en el último trimestre de 2020, el salario promedio de la mujer fue 18.5% menor que el de los hombres. Las principales ocupaciones de mujeres se pueden ver en el siguiente tree map, en el cual la proporción del rectángulo muestra el tamaño de la fuerza laboral, donde el más grande representa a las empleadas de ventas en establecimientos. Los porcentajes se refieren a la brecha salarial y son los comerciantes en establecimientos los que presentan mayor brecha, y quienes presentan menor brecha son las secretarias y las capturistas. De las mujeres que ganan entre 3,000 y 4,000 pesos, el 46% cuenta con estudios de secundaria, y en cambio, los hombres en el mismo intervalo, el 35% cuenta con estudios de primaria. De las mujeres que ganan entre 6,000 y 7,000 pesos, el 80% cuenta con estudios de licenciatura y solo el 30% de los hombres cuenta con este mismo nivel de estudios. Para ganar más de 12,000 pesos, las mujeres cuentan con estudios de maestría, la mayoría, y en cambio los hombres, en su mayoría, cuentan con estudios de licenciatura. Por lo que podemos concluir que para que una mujer gane lo mismo que un hombre, necesita tener mayor nivel de estudios. Les presento nuestro dashboard de la brecha salarial, el producto de nuestro análisis. Aquí podemos ver un mapa que nos muestra la brecha salarial por estado. Los colores oscuros indican donde los hombres ganan más que la mujer, el color lila es donde se encuentra un equilibrio y los colores claros donde la mujer gana más que el hombre. Aquí podemos ver que en la mayor parte del territorio mexicano la brecha salarial es a favor de los hombres, de acuerdo al último trimestre del 2020. Nos pareció interesante realizar la evolución de la brecha salarial. El salario promedio del hombre en color turquesa siempre está por encima del de la mujer, de color morado. En 2010, la brecha salarial es de menos 45.3% y en 2020 disminuye a menos 18.5%. Podemos revisar cuáles son las tendencias del empleo formal e informal, siendo el informal el que presenta una mayor brecha salarial con un menos 27.3%, con salario promedios menores que el sector formal. Decidimos hacer una estimación de qué pasaría con la brecha salarial hacia el futuro si la tendencia continuara igual, y los resultados no son muy alentadores, porque la brecha salarial no disminuye. Pero si hacemos lo mismo con el sector de empleados de ventas en establecimientos, podemos ver que la brecha salarial sí va disminuyendo con el tiempo. Los invitamos a ver nuestro dashboard para que ustedes también obtengan sus propios hallazgos y hagan visible lo invisible. Resumiendo, si no se toman acciones ahora, la brecha salarial no se va a reducir. Por ello, es necesario la generación de política pública, especialmente en los estados más vulnerables. Que las empresas, principalmente de ventas en establecimientos y preparación de alimentos, fomenten programas de igualdad de género para sus colaboradores. Además de fomentar en la sociedad mayor equidad salarial para las trabajadoras domésticas y de limpieza. Creemos firmemente que el salario debe estar definido por la calidad y el desempeño, no por el género. Muchas gracias. Muchas gracias. Se abre la sesión de preguntas y respuestas para el equipo Iron Woman. Pues aquí va otro comentario, ya no sé si es comentario o pregunta. Cuando muestran el primer dato donde dicen que las mujeres que tienen hasta secundaria y que ganan menos de tal para abajo, la pregunta es si tuviesen secundaria, y esto no lo estoy pensando en el comparativo nomás, sino es decir, si nosotros las llevamos a que terminen secundaria, ¿esto mejoraría su ingreso o no? Y esta sería como un punto importante, porque creo que ahí queda
Digo, estoy pensando en la agenda, cuando existía la agenda esta que decía que todas las mujeres lográramos para el año 2015 secundaria, pues la pregunta es, ¿cuál es el reto para la prepa, no? Y si las llevamos a secundaria, ¿les va a mejorar el ingreso o no? No obstante, tenemos que los varones tienen solamente la primaria y tienen un ingreso mayor, ¿no? Sí, el que una mujer estudie la secundaria sí le va a llevar a tener, o sea, sí le va a llevar a tener más probabilidad de tener un mejor salario. Y, por ejemplo, o sea, ahí sería aproximadamente, o sea, en la mayoría serían como entre 3,000 y 4,000 pesos. Pero si todavía, o sea, una mujer se va, por ejemplo, a estudios de licenciatura, o sea, tiende más a ganar entre 6,000, 7,000. Y si llega a pasar más, o sea, si llega a la maestría, o sea, puede llegar a ganar más de 12,000 pesos. Lo que sí Pues vemos. necesitas maestría. Ajá, baja en la mayoría. Sí, sí, sí. Para ganar más de 12,000 pesos. La doctora Gabriela Calderón también aquí tiene una pregunta. Gracias, Valentina. Marian, yo tengo una duda. ¿Qué recomendación de política pública, dado estos resultados específicamente en la necesidad de que para una mujer tiene que tener un nivel de maestría y para los hombres un nivel de licenciatura, nos podrías recomendar en términos de para mitigar, ¿no?, estas diferencias y estas exigencias? Sí, para mitigarlo, bueno, un punto que estábamos proponiendo hacia lo que son las empresas es que hagan planes de igualdad de género. Esto quiere decir que, o sea, bueno, por ejemplo, sería poner, o sea, desde que van a reclutar a alguien, medir los niveles de cuántas mujeres están reclutando, cuántos hombres están reclutando. Cuando van, por ejemplo, a nivel gerencial, un ejemplo, ¿cuántas mujeres tienen? ¿Cuántos niveles tienen? Y así ir evaluando cuánto van siendo o sea, si va siendo el equilibrio a diferentes niveles. Ya, muchas gracias. Como una política de transparencia, digamos, en la parte de... Sí, de transparencia. Sí, me gustaría complementar la respuesta de mi compañera Marian. Creo que en estos casos las acciones positivas complementan mucho, ayudarían a la paridad en las relaciones de empleos, porque como bien lo mencionaban, el tener mayor nivel de estudios sí implica que vas a tener un mayor ingreso, pero no se va a igualar a las que tienen los hombres. Entonces, también la última propuesta que hacemos es fomentar en la sociedad la sensibilización y el hecho de que exijamos que el sueldo esté en función de las capacidades y el desempeño de los profesionistas, no del género. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, equipo Iron Woman. Es el turno de Nayeli Citlali y Teolot Nayeli, integrantes del equipo Xibalbá. Yo creo que la doctora Nadine Gassman quería tomar la palabra. Disculpa. No se preocupen, después, porque yo creo que es un comentario que va a ser pertinente para varias cosas, pero gracias. Disculpe, doctora. Gracias, Liliana. Ok, entonces vamos a proceder a nuestra presentación. Buenas tardes a todos. Somos el equipo Xibalbá, conformado por Nayeli Saldívar y Nayeli Turbe. Y nuestro proyecto está orientado en buscar un poco cómo se comporta la mortalidad en el territorio mexicano desde el enfoque de género. Entonces estamos planteando de qué mueren las mujeres mexicanas. Aquí lo que nos interesaba un poco es explorar los datos vigentes que tenemos en México con apoyo de Data México e INEGI para crear un modelo de Machine Learning que nos permitiera identificar grupos de mujeres en riesgo a partir de las enfermedades de mayor incidencia que registramos en el país. Y nos cuestionamos un poco qué es lo que ocurre con estas enfermedades. Al estudiar un poco el catálogo nos dimos cuenta
los datos en sí, nos dimos cuenta que hay más de 4.500 causas de muerte en México, pero todas estas causas de muerte se pueden incorporar en 9 grupos de enfermedades de mayor mortalidad en el país, que son estas: diabetes, neumonía, asma, EPOC, inmunosupresoras, insuficiencia renal, cardiovasculares, etc. Y al analizarlas por el género y por región, nos damos cuenta que se comportan de forma diferente en función del territorio y, por supuesto, del carácter biológico. Nos dimos cuenta que hay una densidad de enfermedades cardiovasculares en las zonas metropolitanas, sobre todo en Nuevo León, en Guadalajara y en la Ciudad de México, y que los casos de enfermedades como neumonía podían desarrollarse a partir de edades más avanzadas, como a partir de los 60 años, mientras que las enfermedades inmunosupresoras pueden desarrollarse desde edades tempranas. Y aquí lo que nos cuestionábamos un poco es cómo identificar estos grupos de riesgo entre tantos datos y cómo vincularlos hacia la parte de las mujeres y el género. Entonces, trabajamos con clústeres y diseñamos 4 clústeres, de los cuales les va a platicar más mi compañera. Como mencionan allí, nuestro modelo identificó 4 clústeres, que nos permitió seccionar todos los registros de mortalidad con ciertas características sociodemográficas a lo largo del territorio nacional. Una vez construido nuestro modelo, creamos una herramienta interactiva en un dashboard que tenemos cargado en Tableau Public, pero para ver el alcance de nuestra herramienta les traemos 2 casos prácticos. El caso de la señora Pilar. Ella es una jubilada de 80 años que reside en la parte centro del país, específicamente en Morelos. Con estas características, nuestro modelo la clasificó en el clúster número 1. Es decir, que para este tipo de personas tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en las enfermedades cardiovasculares. Por mencionar algunas, las cerebrovasculares, insuficiencias cardíacas y las cardiopatías. Pero, por el otro lado, tenemos el caso de Andrea. Andrea es una estudiante de maestría de 25 años que reside en Yucatán. Andrea, como muchos millennials, no ha logrado obtener un empleo formal que le dé todos los beneficios de la seguridad social. Por eso, nuestro modelo la clasificó dentro del clúster número 2, donde se concentra mayor mortalidad en los grupos de enfermedades inmunosupresores. Por decir algunos, todos los tipos de cáncer, benigno, maligno e in situ, pero también otras enfermedades inmunosupresoras, como son el lupus o incluso la COVID-19. Ok, en resumen, nuestro proyecto nos permitió acotar grupos de riesgo con un perfil definido a favor de una cultura de prevención, con políticas más incluyentes, justas y, por supuesto, basadas en datos. Por nuestra parte es todo, pero los invitamos a visitar nuestro tablero, donde podrán visualizar e interactuar con nuestro proyecto paso a paso en cada una de las etapas y sacar sus propios descubrimientos. Muchísimas gracias. Gracias. No se vale que nos dejes así. ¿De qué se mueren principalmente? Cuéntanos. Bueno, las enfermedades que encontramos que tienen mayor incidencia en el país son las cardiovasculares, pero también diabetes, sobre todo. Diabetes es digamos, el foco rojo del país para el caso de las mujeres. Wow. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el equipo de Obesidad, Xibalba? ¿no encontraron obesidad como uno de los grandes focos rojos en el tema de las mujeres? Sí, pero no tiene tanta incidencia como el caso de diabetes y las enfermedades cardiovasculares, aunque sí varía en función del territorio. Entonces sería cosa más bien de explorar un poco en las regiones para identificar las zonas en donde hay mayor incidencia de mortalidad por obesidad. Te terminas muriendo, o sea, la obesidad te lleva a la cardiovascular y de eso te mueres, o te lleva a la diabetes y de eso te mueres. ¿Sí? Sí, no sé si haya también preguntas en el chat. Aquí utilizamos los datasets, perdón. No, sí, utilizamos los datasets de COVID y de INEGI. ¿Y Gabriela? Gracias, felicidades. Yo, Nayeli, lo que
que tengo duda es que si fue por falta de tiempo o si lograron como analizar un poco sobre las causalidades que estaban buscando. O sea, como lo que nos estaban obrando ahorita, ¿no? Si es una cuestión de las mujeres con mayor obesidad tienen mayor incidencia o a qué se debe que mujeres en ciertas enfermedades presenten mayor incidencia que los hombres, como las cardiovasculares. Pues tiene mucho que ver la edad, efectivamente, pero pues también estamos tomando en cuenta las cortes que hay por edad a nivel regional, ¿no? Entonces, como les comentaba, varía mucho en función del territorio y de las regiones. Entonces, aun cuando hay mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y de diabetes en todo el país, si tú exploras más a unas escalas más locales, te puedes dar cuenta que en zonas metropolitanas puede haber mayor incidencia de otro tipo de enfermedades, pero digamos que varía en función del territorio. Muchas gracias. Aquí también, maestra Sidra García de Socialtic tiene una pregunta para ustedes. Sí, primero felicidades, me gustó mucho el proyecto y como la intersección de las variables que eligieron. No sé, quizás si fue pues por tiempo, o sea, si quisieron o cómo fue que eligieron esas enfermedades, no sé, también tener como otro tipo de controles, ¿no? O sea, por ejemplo, si hacer un análisis longitudinal, o sea, las mujeres pues fuman casi al nivel igual que los hombres, entonces, ¿cuáles son las causas de que eso suceda? No sé si puede ser como posición en el empleo, o sea, en niveles ejecutivos, sí hay ciertas prácticas que las mujeres están haciendo al nivel de los hombres, ¿no? O sea, y eso es, pues podemos ver con el tipo de enfermedades que hay. Eso. Sí, hay una variación en función del género también. Lo que nos dimos cuenta es que incluso al explorar todo el catálogo, porque teníamos 4.500 causas de defunción, el género femenino siempre estaba como al tope de quién se moría más, ¿no? Entonces eso nos llamó mucho la atención y escogimos precisamente estos grupos de enfermedades porque son tanto enfermedades crónico-degenerativas que son determinantes para otras enfermedades, como es el caso del COVID ahorita. De hecho, estas son las enfermedades que se están tomando en cuenta como factores de riesgo para el desarrollo del virus. Y porque, como mencionábamos en la presentación, si tú tomas todo el catálogo de 4.500 enfermedades o causas de defunción, pues es un poco difuso la forma en cómo se trata de plasmar los datos, ¿no? Entonces pensábamos que al agruparlos era como un poco más interactivo y podías como interactuar más con el dashboard y te da como más incidencias de cómo abordar los datos desde la parte de los grupos de enfermedades que también son determinantes para el COVID, que es el tema actual, ¿no? Oye, me quedé yo con una duda, perdón, con el tema, ¿estamos entendiendo o eso es lo que dijeron, que mueren más las mujeres? Esa fue la... Sí y no. A ver, porque esa es la discusión que estamos teniendo aquí en sala. Sí, porque somos más mujeres que hombres. Sí, porque al analizar la densidad poblacional de las zonas metropolitanas, efectivamente por la densidad hay una mayor incidencia en mortalidad de mujeres, pero sí tiene mucho más que ver con cómo se distribuye la población que por factores de equidad, por así decirlo, ¿no? Gracias. Gracias. No, yo también estoy muy interesada. Bueno, yo tengo una deformación profesional, yo soy salubrista, entonces estoy muy interesada. ¿Qué es el beneficio de usar el machine learning para analizar los datos? O sea, si tú vas a hablar con el doctor López-Gatell y le llevas tu modelo, ¿qué le vendes? ¿Qué le dices? Porque esto es diferente, mejor, igual a lo que se hace en la epidemiología tradicional. Nay es como más experta que yo en Machine Learning. Entonces. El punto de utilizar Machine Learning es que nos
apoyemos con las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente para identificar patrones que a lo mejor de entrada un ser humano, por decirlo así, está pasando desapercibido. Es decir, pues nosotros realizamos en sí más o menos como 5 modelos, elegimos quedarnos con este, sobre todo por la interpretabilidad que nos permitía darle a nuestro proyecto y pues poder acotarlo específicamente, como mencionamos, en los 4 clústeres con las características sociodemográficas muy puntuales. Para ser honesta, no sé con exactitud qué se realiza en epidemiología, pero nosotros tratamos de que nuestro proyecto fuera lo más completo posible, arrastrando datos de mortalidad desde el 2012 hasta el 2019, e incluso lo conectamos con la API de Data México para obtener los datos de mortalidad más actuales, como lo mencionaba Naye, para poder conectarlos con los registros que tenemos ahorita de la COVID-19, que es como el hit que tenemos ahorita y pues lamentablemente la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero pues básicamente como que esa fue nuestra manera de abordar el tema y pues estamos bastante contentas con los resultados. No, muy bien, muy bien. Bueno, aquí tienen varios comentarios, uno por ejemplo de Julián Ramírez, muchas felicidades, quizá encontrar los detonantes de estas enfermedades será la forma de implementar medidas preventivas. Y Patricia Fernández les recomienda que vean la página de HealthNet. Bueno, muchas gracias equipo de Xibalba. Ahora le toca presentar al equipo de STEM Data Girls, integrado por Lilia, Argelia e Irene. Adelante, participantes. Hola, buenas tardes. Nosotros somos STEM Data Girls. Nosotros nos interesamos en las cuestiones que tienen que ver con la disparidad salarial en las disciplinas que conforman el área de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Porque la problemática a analizar nos atañe a nosotras como mujeres que se desarrollen estas disciplinas y porque estamos a favor de estudios que impulsen la igualdad de género. Por ello, decidimos trabajar con las preguntas propuestas por la Embajada Británica. Y bueno, pues considerando que a pesar de que las mujeres representan más del 50% de la población del país, no cuentan con las mismas oportunidades ni los mismos beneficios que los hombres en múltiples ámbitos de la vida social, como en la laboral y en la remuneración que reciben por realizar el mismo trabajo que su contraparte masculina, planteamos como hipótesis que la disparidad salarial se atribuye únicamente al género. Como antecedente, observamos que según el portal de estadísticas de género del Banco Mundial, la proporción de mujeres graduadas en México en el sector STEM ha sido alrededor del 31% en los últimos años. También observamos que las mujeres representan 1/3 de la fuerza laboral, por lo que decidimos realizar el análisis utilizando el ingreso promedio mensual en estas áreas y así poder estudiar su relación con algunas variables sociodemográficas bajo las cuales consideramos que se podía presentar alguna discriminación. Para llevar a cabo nuestros análisis se utilizó el cubo de Data México llamado INEGI-NOE para los años comprendidos entre 2015 y 2020. Sin embargo, ciertas preguntas requerían una mayor afinidad y desagregación en los datos, por lo cual se decidió trabajar con los microdatos de NOE también, para poder sumar más atributos del cuestionario sociodemográfico. Decidimos desarrollar una propuesta de un modelo metodológico que nos permitiera refinar nuestros datos y que pudiera ser replicables, como se muestra en la figura. El primer paso sobre revisión de la base de datos implicó analizar toda la información disponible en Data México que contuviera información relacionada a temas del mercado laboral mexicano. En las fases de síntesis y análisis se trabajó con la planeación de nuestra aportación, extracción de los cuestionarios, la limpieza de los mismos y se realizó un análisis exploratorio específico. En la parte de delimitación se identificaron las variables representativas con las cuales se estaría trabajando y se tomó en cuenta el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones del INEGI, del cual se consideraron 23 áreas como ocupaciones STEM para la investigación. Ya identificadas en la fase de selección de variables, se determinaron las posibles combinaciones entre ellas para obtener los resultados que pudieran demostrar la hipótesis planteada. Finalmente, una vez seleccionadas las variables y determinadas las preguntas a contestar, se desarrollaron las visualizaciones que satisfacieron las preguntas de la investigación. Es así como nace nuestra solución con la cual analizamos el comportamiento de la brecha salarial. Y dentro de los hallazgos encontramos relevante el análisis de la variable empleo.
Se trabajó un modelo de regresión logística donde la variable dicotómica es empleado o desempleado. Con esto logramos identificar que la probabilidad de que una mujer quede desempleada por su edad es aproximadamente 40% más que para un hombre. Una vez encontrado este y otros hallazgos que sirvieron para darnos un poco más de contexto, pudimos responder los 3 cuestionamientos que se nos hicieron. Número 1, la disparidad salarial mejoró para el año 2016 e incluso se invirtió el comportamiento en el 2019. Pero los demás años sigue existiendo una brecha salarial de aproximadamente 3% para los profesionistas de este sector. Tomando en cuenta que en México la brecha salarial es de aproximadamente el 18% según la OCDE, estos indicadores muestran una mejoría, pero sabemos que se puede seguir trabajando hasta poder cerrar la brecha por completo. Número 2. Analizamos 4 diferentes variables: educación, edad, unidad y actividad económica. Encontramos que las mujeres más afectadas son las que estudiaron menos de 13 años, es decir, con preparatoria trunca. Las mujeres de menos de 30 años y las que trabajan en sectores privados e informales y las que laboran en los sectores de servicio, manufactura, construcción y agricultura. Para la pregunta 3, los sectores económicos con brecha salarial más amplia principalmente están relacionados a las ingenierías, como son la minería, la construcción, las industrias, donde se puede observar una brecha mayor al 75%. Y es así como nuestra solución no solo responde estas 3 preguntas, sino que ayudamos a entender un poco más sobre la problemática y analizamos las tendencias de los últimos 6 años. Así que con esto los invitamos a explorar estos y más hallazgos que se encuentran en las siguientes ligas. Este proyecto fue desarrollado por Lilia López, Irene López y una servidora, Argelia de Luna. Y estamos convencidas que con este tipo de proyectos podemos apoyar a la toma de decisiones, ayudar con nuestros hallazgos al desarrollo de políticas públicas que ayuden a eliminar la discriminación en salarios e impulsen la igualdad de género. Muchas gracias por su atención y por darnos la oportunidad a las mujeres mexicanas de contar historias con los datos. Y por último, les reiteramos, los invitamos a visitar nuestro dashboard, donde encontrarán nuestros análisis y podrán conocer más historias como estas. Además, encontrarán el código fuente de gran parte de las visualizaciones para hacer replicable la solución. Nosotras somos STEM Data Girls. Gracias. Muchas gracias, STEM Data Girls. ¿Alguna tiene una pregunta? La doctora Gabriela está levantando la mano. Gracias, Valentina. No, pues muy interesantes los resultados y justo llama mucho la atención que las brechas que presentan son de alrededor del 75%, cuando el promedio estamos viendo que es entre 16 y 18%. La pregunta va dirigida a qué consideran, que creo que esto no lo pusieron en el análisis, pero tal vez estoy equivocada, a qué consideran que se deba esta brecha tan acentuada en este tipo de actividades económicas. Yo creo que dentro de las cosas que encontramos, al meter diferentes variables, encontramos que una de las cosas eran las que hacían la brecha más grande, eran el tipo de prestaciones que tenían. Es decir, las mujeres no contaban con las prestaciones necesarias para poder laborar en las óptimas condiciones. Ya, justo, bueno, ahorita lo voy a decir más en mis comentarios. Pero creo que hay algo muy importante en esta parte, específicamente de las STEM, que es la proporción de hombres, ¿no? Que puede haber, que obviamente pueda generar mayor discriminación como tal. Entonces, eso es, bueno, parte de las recomendaciones que les haría, que a lo mejor como factores pueden analizar específicamente la proporción de hombres alrededor de diferentes actividades, ¿no? Que nos puede dar algún tipo de luz, ¿no? De en dónde podríamos estar viendo mayor discriminación. Pero muchas gracias, súper interesante. Sí, gracias. De hecho, justo mencionaba mi compañera Lili que las mujeres son 1/3 de la fuerza laboral a comparación que los hombres. Entonces, sí es algo que también tiene que ver. Gracias.
Yo quisiera preguntar si entendí bien, la brecha salarial en las TEMS es relativamente más pequeña que la general. O sea, que quiere decir que esto que decimos que es un buen espacio para las mujeres, que es espacios donde tienen que entrar, pues hasta desde el punto de vista salarial, van a encontrar brechas salariales más cortas. ¿Así es? Sí, eso fue lo que los datos nos arrojaron, que es más pequeño. Súper. Muchas gracias, equipo de STEM Data Girls. Y el último equipo en presentar es Cubolecon, la brecha digital. Este proyecto fue desarrollado por Paola, Marcela y Silvia. Es todo suyo las cámaras. Muchas gracias, Fiorentina. Estamos muy contentas de estar presentando. Queremos también dar el agradecimiento. Es un honor estar delante de la secretaria Tatiana Cloutier, de la doctora Nadine Gassman, de la doctora Luz María de la Mora. En fin, es un honor. Voy a compartir mi pantalla para los fines de la presentación. ¿Ahí está bien? Asumo que sí. Bueno, pues nosotras somos Cubole con la brecha digital. Somos 3 mujeres, Paola Esquietecat, yo soy Marcela Reynoso y Silvia María Galindo, con perfiles interdisciplinarios. Tenemos diferentes backgrounds, diferentes contextos, pero creo que logramos hacer un equipo en el que pudimos aportar en sororidad lo que tenemos de expertise para poder identificar las brechas digitales dentro de nuestro país, al que tanto amamos y por el que trabajamos. Sin más requilorio, la brecha digital por género. ¿Qué hubo con la brecha digital? Teníamos como fin cotejar que existe esta desigualdad en el uso de tecnologías de la información entre mujeres y hombres como una consecuencia del género, es decir, por aquellas actividades, dinámicas, roles y estereotipos atribuibles a las diferencias sexogenéricas. Lo que hicimos fue identificarlas, primero a través de una revisión de literatura y de análisis teórico. Formulamos algunas hipótesis y supimos cuáles eran los principales factores de exclusión, y a partir de ello generamos el análisis y tratamos de cotejarlo, y así lo realizamos. Cotejamos las hipótesis, las confirmamos a través de la metodología de análisis de datos que posteriormente les presentaremos. Sobre todo considerábamos que esto es de gran importancia porque a raíz del confinamiento el uso de tecnología se ha intensificado, lo que puede resultar en una exclusión y un estancamiento mayores en las habilidades y competencias para las mujeres. Medir la brecha digital y los factores de exclusión, es decir, los que la producen, es fundamental para el análisis de las desventajas estructurales de las mexicanas y para su consiguiente superación. Además, consideramos que es un imperativo del siglo XXI, puesto que está relacionado con la sostenibilidad del desarrollo. Es decir, que la mitad de la población, o sea, las mujeres, y la mayoría de nosotras estamos siendo excluidas de una participación en un área que es cada vez más trascendente para la vida productiva del país. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre todo a raíz del confinamiento, pues hemos estado intensificando el uso de estas tecnologías y nos estamos quedando atrás, precisamente por las dinámicas, ya sea de que nos quedamos en casa, de que somos las cuidadoras por excelencia, de que somos quienes crían, de que somos quienes están pendientes de están pendientes del hogar y de las actividades en lo privado, más no en lo público, pues no estamos teniendo la oportunidad de insertarnos en estos ámbitos que son tan importantes para un crecimiento, para un desarrollo, y que además que van evolucionando con gran rapidez. Bueno, para efectos de, para validar nuestros hallazgos, comenzamos con una hipótesis general, que es que el acceso a las tecnologías está limitado por razones de género. Además de eso, agregamos ciertas variables de interseccionalidad que validaban hipótesis como que las mujeres en zonas rurales, las mujeres con discapacidades de menores ingresos o las mujeres que realizan actividades de cuidados tienen menor acceso a las tecnologías. Asimismo, evaluamos las dinámicas de poder. Las mujeres que son jefas de familia tienen mayor acceso a las tecnologías, teniendo en cuenta que solamente el 30% de las personas encuestadas, que eran personas jefas de familia, eran mujeres. Y finalmente, hablamos sobre la dimensión de la violencia y con la hipótesis de que las mujeres
sufren mayor violencia en medios digitales y medios de comunicación. Utilizamos los datos del INEGI, la ENDUTI de 2019 y MOSIVA 2019 y la ENDIRE de 2016 para validar nuestras hipótesis. Hicimos una delimitación de variables, teniendo que generar variables proxy para visibilizar el uso de las tecnologías y la prevalencia de la violencia. En varias ocasiones también tuvimos que hacer índices con muchas variables, pero este proceso también nos marcó que existen varias lagunas en tanto a la recolección de datos, el diseño de encuestas, porque lo que notamos es que dentro de las variables, algunas preguntas predisponían a las personas encuestadas a dar ciertas respuestas, lo cual vamos a visibilizar en un momento. Pero esto obviamente también sesga los resultados y sesga los datos desde el momento de su incepción. Para la parte del análisis, generamos modelos de regresión logísticos y lineares, dependiendo de los datos que estábamos utilizando y las variables utilizadas, para validar nuestras hipótesis y los t-tests iniciales que se hicieron, ampliando el análisis utilizando el factor de expansión para hacer inferencias más representativas. Bueno, enfocándonos en los hallazgos, empezaremos con las encuestas del ENDUTI, en el cual la encuesta, si vemos por aquí, la encuesta monitoreó un uso de los siguientes elementos, que fueron el celular, el internet, computadora, laptop o tablet. Y si nos damos cuenta, el celular es el que ha tenido un mayor uso. En total, de los 3 elementos se reportó un 36.4%. Después tenemos, bueno, para hacer una identificación de las brechas de exclusión, nos fijamos muy bien en hacer un índice TIC, en el cual incluyen, obviamente, los 3 elementos mencionados. Y, por ejemplo, pusimos que, de acuerdo al índice, el 0 viene representando lo que es utilizar un elemento, el que dice 1, no, perdón, el que dice 0 es no haber utilizado ningún elemento. El que dice 1 es utilizar un elemento, el que dice 2, obviamente utilizar 2 elementos, y el 3 es el que reportó que utilizaron los 3 elementos antes mencionados. De acuerdo a este índice TIC, pudimos hacer como una contrastación de lo que es la interseccionalidad, y lo que menos llamó la atención fue las actividades del cuidado. Teniendo en cuenta esto, tenemos aquí lo que es el trabajo doméstico y lo que es el trabajo no remunerado. En el trabajo doméstico nos tenemos que dar cuenta que la mayoría, el 73.3%, no tienen el acceso al uso de los medios digitales, lo cual también limita a la posibilidad de desarrollarse en este ámbito y obviamente a tener un mejor interacción con lo que son esos elementos importantes en este hecho actual. Y en trabajo no remunerado tenemos también que existe una gran brecha que es con el 97.0%. De igual forma, se utilizaron demasiadas variables de interseccionalidad, pero lo que es las actividades de cuidado, sentimos que fue un parteaguas para abrir esto que es invisibilizado ante el uso de las TICs que empleamos las mujeres. Bueno, de acuerdo a nuestros análisis de regresión, lo que encontramos es que existe una brecha digital por género, donde las mujeres tienen son 1.9 puntos porcentuales menos probables de tener acceso a los medios digitales. Cuando incluimos factores de interseccionalidad, encontramos que las mujeres que viven en zonas rurales tienen 7.1 menos puntos porcentuales de probabilidad de tener acceso a medios digitales. Sobre la jefatura de familia, nuestra hipótesis se confirma, las personas que son jefes o jefas de familia tienen 3.3 puntos porcentuales más probabilidad de tener acceso a medios digitales, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son hombres. Y también existe una brecha enorme sobre las mujeres que realizan actividades de cuidados, donde son 5.6 puntos porcentuales menos probables de tener acceso a medios digitales. Pero eso no se queda ahí. Cuando hablamos sobre el miedo generado
por interacciones en plataformas digitales, encontramos que las mujeres son sustancialmente mucho más probables de enfrentar, de sentir miedo por interacciones en plataformas digitales por 4.8 puntos porcentuales y también, asimismo, de sentir inseguridad generada por interacción en plataformas digitales que los hombres. También vemos datos alarmantes que las mujeres es más probable que las mujeres enfrenten a violencia digital que los hombres, acoso digital todavía más, y que también enfrenten diferentes y más tipos de violencia digital, un 30%. O sea que las mujeres tienen 30% más probabilidad de enfrentar más tipos de violencia digital que los hombres, lo cual obviamente agrega que además de la brecha salarial que existe en cuestión de acceso, las plataformas digitales también se han vuelto un ambiente hostil para muchas mujeres. Algo que me gustaría añadir a raíz de esto es que, ¿cómo es que realizamos estas hipótesis? Bueno, pues de acuerdo al análisis que tenemos en materia de perspectiva de género, nos pusimos a observar, la primera pregunta es, ¿dónde están las mujeres? ¿No? ¿Dónde se encuentran? Pues se encuentran en la casa, en el entorno de lo privado, en el ámbito de lo privado. ¿Y qué están haciendo las mujeres? Las mujeres están cuidando, las mujeres están alimentando, están haciendo labores del hogar y no están insertas en un espacio de productividad, que es un contexto muy distinto al que sí se pueden enfrentar los hombres. Por otro lado, también hicimos este espejo de cómo es que las mujeres sufrimos más violencias que los hombres, ¿no? Y que además, ¿quiénes son nuestros perpetradores de las violencias? Pues son precisamente los hombres. Y no es por satanizar ni nada, solamente es reconocer que existe un problema y que en el espacio público y privado estamos siendo violentadas por estas personas. En ese sentido fue que decidimos analizar las violencias también en materia digital. Esa fue nuestra intuición, decir, a ver, si en el espacio real están sucediendo estas violencias, están sucediendo estas brechas y estas actividades, estas dinámicas, ¿por qué no han de suceder dentro del espacio de lo virtual, ¿no? Y esa fue la intuición que nos llevó a cotejar precisamente que sí existen estas brechas y que sí se pueden atribuir a las violencias por género y que repercuten en nuestro uso de las tecnologías y que son precisamente poniéndonos los lentes de género que son atribuibles a las actividades que se cree que son propias de nosotras por ser mujeres. Bueno, a raíz de este análisis que hicimos, nos dimos cuenta y nos dimos a la tarea, obviamente, de hacer varias recomendaciones para, pues, varias instituciones responsables, que fueron el INEGI, el CCPE, la SEP, la CONAS. Sí, perdón. Disculpen, chicas, es que ya no se pasaron del tiempo y bueno, hay que mantener el tiempo para todas las participantes. Sí, disculpa. De todos modos podemos subir la presentación para que las otras personas puedan leer estas recomendaciones. Una disculpa. ¿Tienen preguntas o respuestas en el grupo? Yo más que una pregunta voy a decir, ya habíamos avisado que tendríamos que salirme para otra reunión. No me quise salir antes de haber escuchado a todas las ponentes. Agradezco enormemente esto, las vuelvo a felicitar y mi agradecimiento de una manera muy especial al gobierno de Alemania y al gobierno de Reino Unido por este apoyo que tenemos tan de forma constante y tan comprometido en avanzar en una agenda común, no solamente en favor de las mujeres, sino también en favor del medio ambiente y de la Agenda México 2030. Muchísimas gracias y yo las dejo trabajando. Muchas gracias, secretaria. Bueno, ahora vamos a pasar a las recomendaciones generales de las instituciones aliadas. Y el primer turno va a ser para la embajadora del Reino Unido, que si bien no pudo estar aquí presente, les envió un video para pues, mostrarles sus felicitaciones. Permítanme un momento para compartirlo.
No sé, estaría en macro. No sé si lo puedan escuchar. No. No, a ver. Buenas tardes a todas y a todos. Me hubiera encantado acompañarles en esta ceremonia de clausura de Desafío Data México. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad para compartir algunas reflexiones con ustedes. En primer lugar, quiero felicitar a la secretaria de Tatiana Cloutier, a la subsecretaria Luz María de la Mora y a sus colaboradores por su valioso trabajo y liderazgo en el desarrollo de este evento. También aprovecho esta oportunidad para saludar cordialmente a todas las instituciones aliadas. Me alegra mucho que como Embajada Británica en México nos pudiéramos sumar a esta iniciativa de la Secretaría de Economía, ya que como embajadora la inclusión de la perspectiva de género en el trabajo de nuestra oficina es una de mis prioridades principales. Además, creo que el análisis de datos es fundamental, ya que nos permite conocer la situación actual en materia de género y tomar decisiones basadas en evidencia para mejorar las políticas públicas en favor de niñas y mujeres. Un ejemplo de esto es nuestro proyecto para medir la brecha salarial de género, en el que participa el gobierno mexicano y el sector privado, cuyo objetivo es crear una metodología para que las organizaciones mexicanas puedan medir y analizar su brecha salarial. Con estos datos esperamos que puedan introducir nuevas iniciativas para reducir su brecha. Derivado de esta colaboración y de nuestro interés en impulsar la participación de mujeres en carreras STEM, especialmente en estos tiempos en que la ciencia es crucial para combatir el cambio climático y las consecuencias del COVID-19, decidimos formular algunas preguntas para esta iniciativa. Estamos muy emocionados también con la respuesta a esta convocatoria y por la calidad de los proyectos que evaluamos. Felicidades otra vez a todas las participantes y a la Secretaría de Economía por la organización de este evento integral para el diseño de soluciones creativas con perspectiva de género. Ha sido un privilegio para la Embajada Británica haber colaborado con todas y todos ustedes en esta gran iniciativa y esperamos seguir sumando esfuerzos con el Gobierno de México por la igualdad de género. Muchísimas gracias y felicidades a todas las ganadoras. Muy bien, bueno, ahora por cuestiones de tiempo voy a ceder la palabra a la doctora Ana Bárbara Mungaray, quien es jefa de unidad de la Unidad de Desarrollo Productivo en la Secretaría de Economía. Adelante, doctora. Muchas gracias. Una disculpa que me tengo que retirar, pero bueno, primero que nada, buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto poder estar presente en esta ceremonia de clausura. He escuchado, he visto los proyectos detenidamente y bueno, creo que aquí es importante decir que no solo concluimos un proceso de evaluación y que va a haber una premiación a los proyectos más destacados, sino que también es un evento, es una etapa en la que se ha hecho conciencia de las brechas que aún existen en nuestro país en materia de género. Felicito a las 45 mujeres participantes por su compromiso, por lograr desarrollar en una semana 17 proyectos de análisis de datos que nos permiten comprender los retos que enfrentan las mujeres en diversas áreas temáticas y además que se nota que el trabajo en equipo que se logró pues es también muy valioso, ¿no? Y es también una experiencia que enriquece aquí a las participantes. Todos los proyectos son muy valiosos, nos permiten tener esta información y sobre todo, por ejemplo, el área que me toca a mí realizar, las tareas que me toca realizar en la Secretaría de Economía, que es este diseño de política pública para poder hacer que las mujeres tengan una vida, una inclusión activa en la vida económica del país, pues aquí tenemos muchas conclusiones que son muy importantes para poder diseñar mejores programas, para poder tener mejores opciones de política pública. Me ha impresionado mucho
los resultados de este último proyecto de la inclusión digital. Nosotros trabajamos fuertemente para que las mujeres y las emprendedoras puedan tener esa inclusión digital, para que puedan tener mejor acceso a proyectos productivos, que puedan vender en línea, que puedan hacer uso de estas herramientas digitales que les permitan ser más productivas. Se identificaron muchas temáticas de todo tipo en términos de la brecha de género, desde salud, salarios, trabajo no remunerado, transporte, vivienda digna, etcétera. Y si bien todos son bien interesantes, aquí nada más, si tuviera que dar una recomendación, es a lo mejor poder seguir trabajando, trabajar un poco más profundo en estas implicaciones de política pública, que usen esa información que están obteniendo para que puedan hacer a lo mejor un análisis más profundo, con más tiempo en el futuro, que nos puedan ayudar a hacer nuevas, pues ahora sí que nuevas propuestas, ¿no? Para hacer esto, muy aplicado, ¿no? Entonces, es bien importante seguir realizando proyectos como Desafío Data México. Podemos, pues ahora sí que este es el inicio de un trabajo que seguramente va a ser de más largo plazo, y que pues les digo con toda sinceridad que nos va a servir mucho, y que están las puertas abiertas para seguir escuchándolas y tener esta retroalimentación con ustedes, y lo que les podamos ayudar también en sus proyectos personales, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todas. Mucho éxito. Muchas gracias, doctora Ana Bárbara Murgaray. Ahora cedemos el micrófono a la doctora Gabriela Calderón Güemes, jefa de unidad de nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias, Florentina. Buenas noches. Pues, a nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quiero expresar a la Secretaría Cloutier y a todo su equipo en la Secretaría de Economía nuestro agradecimiento por participar como institución aliada en el Desafío Data México en la edición 2021. En particular, felicito al equipo de la Unidad de Inteligencia por todo el trabajo detrás de este proyecto, y saludo con mucho afecto al resto de los servidores públicos e instituciones aliadas. También felicito a todas las participantes por todo el esfuerzo y creatividad mostrado durante este desafío. Creo que este es un gran ejercicio que debemos continuar para seguir impulsando una agenda de género en el gobierno. En esta edición se presentaron proyectos de investigación innovadoras que muestran el gran talento y potencial que las científicas de datos que participaron tienen para respaldar con datos duros sus propuestas de política pública encaminadas a disminuir la brecha de género en diferentes dimensiones. Como comentó la secretaria Cloutier, el análisis de datos es fundamental para poder focalizar la problemática y diseñar una política pública adecuada. Y también es sumamente relevante para darle seguimiento. De hecho, algunos de los equipos proponen tecnologías como dashboards o semáforos, como lo vimos. Es por ello que nos da mucho gusto poder participar en este ejercicio, y nuestra tarea ahora es cómo incorporar este tipo de tecnologías, ideas, mediciones en nuestro día a día para medir la evolución de los indicadores. Pues rápidamente voy sobre algunas sugerencias. Aquí voy a hacer algo puntual, un poco más con un enfoque un poco más académico, pero voy en equipo en equipo. A manera de retroalimentación, el proyecto del equipo de Xibalbá fue muy interesante porque identifica que las mujeres tienen tasas de mortalidad más altas que los hombres en padecimientos de diabetes, enfermedades inmunosupresoras, cardiovasculares. Estos padecimientos se encuentran concentrados en las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Lo que recomendaríamos es que se pudiera profundizar en algunas causalidades. Yo te lo comenté, pero tal vez no me di a entender, o posibles causalidades, no solamente en términos de edad o región, sino también a lo mejor algunas otras enfermedades que estén generando este tipo de enfermedades. O algo relacionado, por ejemplo, o correlacionado con las ocupaciones o características de la vivienda. En el análisis de STEM, Data Girls pone de manifiesto las desigualdades salariales entre mujeres y hombres en actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que muestran brechas alrededor del 75%, que es mayor al promedio observado en el resto de actividades. Esto creo que tal vez hubo alguna confusión, pero sí es mayor al promedio que vemos en general en todas las actividades en México, ¿no?
Lo que sí es importante es que este tipo de actividades generan un mayor ingreso por la alta productividad que tienen. Entonces ahora nuestra tarea es ver exactamente cuáles son los factores o en dónde podemos incidir para disminuir básicamente esta brecha salarial en actividades que son altamente productivas, ¿no? Entonces, lo que se podría extender en su análisis para identificar atributos específicos que puedan darnos mayor claridad sobre los orígenes de esta brecha. Por ejemplo, se podría analizar cómo afecta la proporción de hombres en cada una de estas actividades económicas o si se acentúan por el grado de urbanización o región. Pero los factores que determinan la brecha digital de género, el análisis de QL con la brecha digital nos muestran cuán importante es contar con estadísticas especializadas sobre el uso de tecnología e incidencia de violencia digital. Este proyecto podría probar más especificaciones para ampliar los factores que incidan en el uso de las TICs y la violencia digital. En el semáforo de desempleo es un proyecto muy innovador que utiliza Machine Learning para mostrar características específicas que afectan la participación de mujeres en la población económicamente activa. Este análisis es un buen comienzo para iniciar el diseño de políticas públicas enfocadas a que más mujeres participen en el mercado laboral y se beneficiaría muchísimo de incluir en su algoritmo las expectativas de ingresos de las mujeres para poder estudiar una carrera en específico o si tienen niños pequeños. Sé que incluyeron la variable de hijos, pero creo que la edad es un factor sumamente importante, ¿no? Si ven las probabilidades de trabajo, conforme las mujeres tienen hijos, entre más pequeños es casi lineal, ¿no? Es mucho menor la probabilidad que entren a trabajar. El análisis de brecha salarial realizado por Iron Women muestra de manera muy ágil la información para la exploración de la brecha salarial y el análisis se puede enriquecer al estimar una relación de largo plazo entre salarios de mujeres y hombres para determinar aquellas actividades que presentan una diferencia estructural, con el objetivo de diseñar una política pública que la modifique. También se puede sugerir utilizar otro método de estimación aparte del Facebook Profit que pueda tomar en cuenta variaciones en el corto plazo, ¿no? Básicamente para medir la estructura, cómo está compuesta esta brecha salarial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos por su participación. Confío en que estos proyectos son solo el inicio de muchos más que ayudarán a nuestro país a disminuir las desigualdades de género y mejorar las oportunidades para todas las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Calderón, por todos los insumos. Yo creo que fueron súper útiles para las participantes. Espero que hayan tomado nota y si no, también yo tomé nota para pasárselos por correo. Bueno, ahora pasamos el micrófono a la señora Marita Rubenmayer, directora País para la Cooperación Alemana en Desarrollo Sustentable, GIZ. Muchas gracias, Pior. Muy buenas tardes a todas y todos, estimados representantes de la Secretaría de Economía y todas las instituciones que están apoyando este desafío, estimadas participantes y ganadoras. A nombre de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, la GIZ, es un placer para mí participar en esta ceremonia de clausura del desafío Data México. Estamos pasando por una situación difícil que hace más visible aún la vulnerabilidad de las mujeres y la desigualdad de género. Un reto aún mayor que la pandemia en sí va a ser cómo lograr una recuperación rápida, sostenible y sobre todo incluyente. Para ello es necesario dar mayor impulso a la aplicación de enfoques y metodologías que promuevan el análisis de datos de gran escala, pues representan un punto de partida en la búsqueda de soluciones innovadoras para dicha recuperación. Por eso, desde la GIZ México buscamos sumar esfuerzos para que la recuperación sea un punto de inflexión que nos permita no dejar a nadie atrás. El desafío Data México es un espacio para fomentar la recuperación sostenible a través del uso de datos y modelos de análisis con alto sentido social, con el potencial de incidir en el desarrollo de políticas públicas más inclusivas, basadas en evidencia y con perspectiva de género. Felicito a todas las participantes de todos los equipos por su dedicación a este desafío, por su rigurosidad, pensamiento crítico y estructuración de sus propuestas. Reconozco el esfuerzo y la valiosa aportación de todos los equipos para
poner las mujeres en el centro. De manera particular, felicito a los equipos de Xibalba, Cubole con Brecha Digital, STEM Data Girls, Semáforo de Desempleo y Iron Woman. Y quisiera resaltar lo siguiente. La presentación de las propuestas fue clara. Manejaron de forma adecuada el lenguaje técnico, de tal manera que sus hipótesis, objetivos y el análisis fuera accesible. Y fue sumamente grato ver la creatividad de la visualización de sus metodologías de análisis y de los resultados. Y si me permiten alguna recomendación para seguir más adelante, sugiero darle mucha importancia a la generación de recomendaciones o reflexiones finales orientadas a la utilidad de sus resultados para el fortalecimiento de políticas públicas con enfoque de género. Luego también es importante señalar las brechas de información o las lecciones aprendidas durante la aplicación de sus modelos. Esa información también es valiosa para identificar dónde hace falta generar más datos. Pero nunca pierdan el sentido práctico, que no sea nada más un ejercicio académico, sino un ejercicio que aporta el cambio basado en evidencias. Termino nuevamente felicitando a todas las participantes por el desarrollo de sus proyectos que muestran innovación y rigurosidad en el uso de datos. Igualmente reitero mi agradecimiento a las mujeres de las instituciones que han hecho posible este evento y de manera muy especial agradezco a la secretaria de Economía Tatiana Cloutier y su equipo por liderar esta iniciativa. Eventos de este índole propician la innovación colectiva para generar enfoques disruptivos que nos permitan hacer frente a los problemas cada vez más complejos. Desde la GIZ México, con el proyecto del apoyo a la Agenda 2030, seguiremos muy atentas a estas iniciativas. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Marita Brumamaya. Pasamos ahora el micrófono a la maestra Eliana Pérez Gaffney, gerente de Políticas Públicas, Proyectos Estratégicos y Policy Lead de Centroamérica y Caribe para Facebook. Hola, Flor, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas. Antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Economía, a la Secretaria Cloutier, a la doctora Nadine Gassman por permitirnos retroalimentar y reconocer los proyectos que participaron en este gran desafío. La verdad es que para Facebook ha sido un honor poder ser parte de este proyecto y nos enorgullece haber podido comprobar en este proceso de evaluación no solamente la capacidad, sino también la convicción que tienen las investigadoras y científicas de datos de nuestro país para utilizar la tecnología e información a su alcance en pos de la salud, el bienestar y la inclusión social. Y queremos felicitar y retroalimentar especialmente a los equipos finalistas que realizaron estas presentaciones. En primer lugar, queremos decir que aplaudimos el uso de datos para la creación de modelos predictivos, como les demuestran estas variables de riesgo de desempleo o de pasar a formar parte de la población no económicamente activa que nos presentó el equipo del semáforo de desempleo. Y de forma similar, este modelo predictivo que generó el equipo de Xibalba a partir de los clústeres que desarrollaron. Sin duda, gracias a estos modelos, los proyectos pueden convertirse en herramientas para enfocar, por ejemplo, el Programa Nacional de Cuidados en ciertos municipios o reforzar el gasto en salud preventiva y detección temprana en 300 grupos poblacionales. Creemos que también no hay mejor punto de partida para el desarrollo de un estudio que cuando se identifica un problema de gran impacto y que el país lleva arrastrando por varias décadas, como por ejemplo el caso de la brecha salarial por motivos de género. Y eso lo vemos muy gratamente que lo hizo el equipo de STEM Data Girls, que con sus hallazgos nos motiva a revisar condiciones como el acceso a posgrados para las mujeres en disciplinas de STEM o fortalecer las redes laborales de mujeres en el sector de tecnología. De igual manera, este mismo problema, pero tomado con el estudio de Iron Woman,
nos da un llamado diferente, por ejemplo, para que todos, independientemente del sector social, en el caso del sector privado también, que midamos y transparentemos esta brecha salarial en distintas ocupaciones. Y nos parece muy adecuado para la realidad mexicana que ellas hayan tomado en cuenta la inclusión de actividades tanto formales como informales y las diferencias en las brechas salariales que presentan estas diferentes actividades. Y finalmente creemos que es sumamente valioso el trabajo que, por ejemplo, hizo Cubole con la brecha digital, con basar su estudio con distintas hipótesis. En este caso, realizaron distintas hipótesis de exclusión de la relación de género con el uso de las tecnologías de información y comunicación, y resultó interesante que una de ellas, la capacidad económica, no se confirmó, pero por el contrario, el acceso a la tecnología con la violencia digital de género es una barrera que se confirmó como barrera importante y relevante al acceso o uso de TICs. Entonces, estos hallazgos sin duda ayudan a reconducir esfuerzos que tal vez estaban en un lado equivocado y también en todos los sectores sociales hacia estas principales barreras que se identificaron. Creemos que los 17 proyectos en general sí muestran claramente el potencial del análisis de datos para generar diagnósticos oportunos y también innovadores sobre los principales retos sociales que enfrenta México. Y es precisamente con esta convicción que Facebook ya creó desde hace varios años Data for Good. Es una herramienta que está disponible para académicos, estudiantes, investigadores y formuladores de políticas públicas, y la cual los invitamos a aprovechar tanto en la continuación de este ejercicio como en otros estudios que vayan a realizar en el futuro. Y desde Facebook queremos también manifestar nuestro interés en profundizar nuestra colaboración, no nada más en esta crucial fase que es el diagnóstico o la evaluación de políticas públicas que ya están en marcha, sino también la implementación de asociaciones público-privadas, como lo hemos hecho ya en específico con la Secretaría de Economía, por ejemplo, con proyectos de capacitación a MIPYMES, y de educación financiera para emprendedoras. Asimismo, también esperamos que los proyectos que formaron parte de este programa sí continúen desarrollándose, en especial los finalistas, y que tengan un impacto significativo en la vida de las mujeres mexicanas. Vemos claramente el potencial de que eso suceda con la metodología que han presentado. Y bueno, nuevamente agradecemos a la Secretaría de Economía por la invitación y reiteramos nuestro compromiso para seguir apoyando estas iniciativas orientadas a promover la equidad de género, la reactivación económica y la investigación social a partir de datos agregados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eliana, también por tu apoyo durante la organización del evento. Ahora es el turno de la maestra Crisia Delgado, gerente de Políticas Públicas y Asuntos de Gobierno para Google México. Hola a todas, buenas tardes. Es un honor estar aquí también con ustedes. Y me uno a las voces de mis colegas. Desde Google creemos que estos ejercicios de datos abiertos son cruciales para poder fomentar mejores políticas públicas y sobre todo tener un enfoque multisectorial donde se puedan compaginar tanto la iniciativa pública, privada, las instituciones, la sociedad civil, etcétera. También quisiera felicitar no solo a los proyectos finalistas, sino a los 17 que pudimos evaluar. Realmente fue muy enriquecedor poder comentarlo con las áreas internas de análisis de datos y de otros grupos especializados en género, sobre todo en temas de movilidad. También vimos que podríamos contribuir y colaborar no solamente con los equipos finalistas, sino nos encantaría también poder conocer más de los demás y ver cómo podemos tener iniciativas en conjunto. Y bueno, para Google, cerrar la brecha de género y fomentar la inclusión de las mujeres se deriva de nuestra misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil para todas las personas, ¿no? En los últimos años trabajamos en distintas iniciativas. Una de ellas es un taller que se llama Soy Extraordinaria, que realmente surgió porque nos dimos cuenta, incluso que en el sector STEM, como lo pudimos ver con nuestras compañeras participantes, habían significativas brechas de género y nos dimos cuenta que existían herramientas suaves que los hombres tenían desde muy chicos y las mujeres no. Por ejemplo, esas herramientas de autoconocimiento, autorreconocimiento y autopromoción, ya que, por ejemplo, el 46% de las mujeres pedían aumentos comparado al 65% de los hombres. Entonces, ese es un taller que ya desarrollamos que está accesible para todas y especialmente para los 5 grupos finalistas. Vamos a tener una sesión particular
sobre este taller, pero es una de nuestras iniciativas que tenemos al momento. También tenemos una agenda con ONU Mujeres y ahí tenemos 10 compromisos que firmamos. Los voy a compartir también por si hay alguno de los grupos que se quiere incluir en nuestra agenda. Y ya para finalizar, no repetir mucho de lo que han dicho mis compañeras, estamos convencidos en Google que los datos son la savia de la innovación, son el motor de la economía digital y en ejercicios como este, donde se usan de manera correcta, anonimizados y en largos segmentos, se pueden contribuir de manera única a las políticas públicas. Entonces, pues estamos muy emocionados de colaborar en este y esperamos colaborar en muchos otros. Y solo para finalizar también les voy a decir a los 3 equipos ganadores, queremos involucrarnos más con ustedes y pudimos brindarles algunos premios, algunos cursos de Google Cloud en Platzi, por si alguna de ustedes quisiera complementarlos, todas tendrán acceso gratuito. También vamos a tener disponibles webinars sobre AI y Machine Learning, por si ustedes quieren continuar un siguiente paso en sus proyectos, nos encantaría poderlos colaborar juntos. Y bueno, también vamos a tener queremos hacer una junta interna con muchos equipos que se están relacionando a estos temas para ver de qué manera poder seguir colaborando. Así que solo es el comienzo de nuestra colaboración y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Crisia, también por todo el apoyo durante la organización del evento y por las buenas noticias para las participantes. Finalmente, hablará Frida García Celis, coordinadora del área de datos de la organización social TIC. Adelante. Hola, hola, buenas noches. Pues antes que nada, una felicitación a la Secretaría por organizar esto. Creo que es un paso justo para cerrar la brecha de las que algunos de sus proyectos hablaron, ¿no? De las mujeres pues, en las ciencias. Creo que todos los proyectos, los 17, tienen muchísimas cosas que aportar. Abordaron temas de formas diferentes, encontraron respuestas diferentes y conclusiones pues diferentes, ¿no? O sea, que hablan como de las mismas inquietudes que tenemos y cómo lo abordamos desde los datos y el uso de datos abiertos, que pues en SocialTIC somos fan de ellos. En cuanto a las fortalezas, o sea, en la generalidad de los 5 proyectos, creo que la visualización de datos fue muy buena, o sea, es capaz de comunicar los resultados a cualquier público, no especializado. O sea, eso creo que es un plus en cualquier análisis que se quiera presentar. Entonces, pues a las mujeres que les interese, no necesariamente tendrán que ser expertas para entender el problema y los resultados que ustedes encontraron, ¿no? También creo que encontraron muy buenas hipótesis, o sea, las hipótesis que se plantearon fueron muy buenas, muy creativas. Algunas creo que sí pudieron haber abarcado más aparte del sexo, o sea, me parece que la intersección ahí es fundamental, ¿no? Creo que ustedes también pudieron haber, en el tema ya de las, digamos, áreas de oportunidad o mejoras que pudieron haber tenido los proyectos, habría sido como, ¿por qué eligieron esos datos? Quizá no encontraron otros, o sea, no lo sé, también puede ser una forma de decir como, oye, necesitamos tal o cuales datos, quizá no los encontramos y entonces usamos estos. Describir un poco ese proceso, digamos, creativo para elegir el dataset. También creo que las herramientas, o sea, hubo desde Machine Learning hasta estadística inferencial, eso me pareció también muy, muy bueno. Creo que habla, pues, que podemos contribuir desde cualquier disciplina que vengamos, ¿no? Creo que eso era todo en mis notas hasta que llegan. Pues muchas felicidades, qué gusto y que esto sea simplemente otro paso para hacer una red, ¿no? De mujeres dateras. Muchísimas gracias, Frida, y muchísimas gracias por las palabras de todas las instituciones aliadas, también por toda su colaboración, por tantos correos que nos compartieron y sobre todo también por su minuciosa evaluación que dieron a los proyectos desde la Secretaría de Economía y especialmente desde la Unidad de Inteligencia Económica Global. Estamos muy agradecidas con cada una. Y finalmente cedo el micrófono a la maestra Liliana Padilla Rodríguez,
quien trae las mejores noticias, pues es quien dará la premiación y los lugares. Ella es directora general de Política de Promoción de Inversiones y Exportaciones en la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Fiore. Muy buenas noches ya, ¿verdad? Ha sido una tarde larga, pero espléndida. Quiero saludar con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan, que llegaron hasta este momento de la clausura del desafío Data México con perspectiva de género. Envío un saludo muy especial a la secretaria Tatiana Cloutier, a la subsecretaria Luz María de la Mora, a las representantes de las instituciones aliadas pertenecientes a la Administración Pública Federal, ya las conocen, a Mujeres, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias también al sector privado, a las agencias de cooperación internacional de Alemania y del Reino Unido y a la sociedad civil por su decidido acompañamiento en esta iniciativa. Pues como ya lo han mencionado la secretaria Cloutier y la subsecretaria de la Mora, en la Secretaría de Economía nos sentimos muy, muy honradas por el nivel de participación que tuvo esta segunda edición del Desafío Data México. Durante las presentaciones de los 5 equipos finalistas atestiguamos el nivel de calidad, la innovación y la creatividad que caracterizaron este desafío con perspectiva de género. Antes de dar a conocer los proyectos ganadores, quisiera dar un agradecimiento muy especial a las instituciones que patrocinaron los premios que hoy se entregan. La empresa de seguros AXA México, que está esta noche representada por la maestra Ingrid Anelena Cerwinka Mueller. Ella es vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación Interna y Responsabilidad Corporativa. Nos apoyó con el otorgamiento de 3 tabletas para cada uno de los equipos ganadores. Y agradecemos también a Google México, representada por la maestra Crisia Delgado. Ella es gerente de Políticas Públicas y Asuntos de Gobierno. Ya la escucharon. Muchas gracias por los cursos de capacitación que Google México dará a las participantes ganadoras en los temas de inteligencia artificial, gestión de datos y mercadotecnia digital. Y bueno, ahora sí, sin hacer más larga la espera, a nombre de la Secretaría de Economía y de las instituciones aliadas, tengo el gran honor de entregar el tercer lugar al equipo STEM Data Girls, integrado por Laura Argelia de Luna Díaz, Liliana López Rentería e Irene López Rodríguez. Bravo. Ellas desarrollaron, como ya las escucharon, un dashboard que permite analizar la brecha salarial de género entre profesionales, hombres y mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería en el periodo del 2015 al 2019 y encontraron que en 2016 la brecha se cerró tanto que casi llegó a igualarse con el salario promedio de los hombres. E incluso encontraron que en 2019 el promedio salarial de las mujeres fue mayor por un poquito que el de los hombres, pero fue mayor. Y bueno, sería importante analizar si la pandemia modificó esta brecha, ¿verdad? Muchas felicidades, equipo STEM Data Girls. Muchas felicidades por su tercer lugar. Bueno, ahora el segundo lugar es para el equipo Cubole con la brecha digital, integrado por Paola Sheirekat, Cedas, Marcela Reynoso Jurado y Silvia María Galindo. Bravo. Este equipo analizó los factores determinantes de la brecha digital de género en México y añadió a su proyecto recomendaciones muy interesantes de política pública en materia de recolección de datos económicos, de vigilancia cibernética, alfabetización y educación digital. Ellas identificaron que las mujeres que están insertas en los ámbitos públicos tienen mayores oportunidades de acceder a las tecnologías de la información. Muchas felicidades, participantes del equipo Cubole con la brecha digital. Y finalmente, hago entrega del primer lugar del Desafío Data México con perspectiva de género al equipo Xibalbá, integrado por Yolotl Nayeli Iturbe Lugo y Nayeli Citlali Saldívar Ruiz. Ellas utilizaron algoritmos de aprendizaje de máquina no supervisado para identificar las enfermedades
con mayor presencia en mujeres de acuerdo con su edad, situación económica y ubicación geográfica. Ya vimos que además en su presentación pues detonaron bastantes preguntas y comentarios. Y bueno, entre sus resultados está que las enfermedades mortales para las mujeres entre los 60 y los 84 años de edad en el estado de Nuevo León son la diabetes o alguna enfermedad relacionada con el sistema cardiovascular, y que en su mayoría se trata de mujeres incluso con acceso al sistema formal de seguridad social. Consideramos que su análisis de datos pues, es una herramienta inicial, pero muy útil para generar diagnósticos apegados a las necesidades de las ciudadanas, y ojalá que sea el inicio de muchos estudios, muchísimo más avance en los temas de salud para las mujeres, en los cuales nos hace falta bastante avance en el país. Muchas felicidades, Yolot Nayeli y Nayeli Citlali. Su proyecto nos impresionó por su innovación, nos impresionó por su creatividad, y debo decir que también nos gustó mucho el nombre que pusieron a su equipo. Acá se rumoraba en la Unidad de Inteligencia Económica Global. Y bueno, nosotros nos pondremos en contacto desde la unidad con todos los equipos ganadores para gestionar la entrega de sus premios. Y a todas las participantes, gracias nuevamente, fueron excelentes todos y cada uno de los proyectos. Fue difícil tomar la decisión de los 3 primeros lugares. Y bueno, todas ustedes recibirán una hoja de retroalimentación que nos servirá para conocer cómo fue su experiencia y mejorar nuestros futuros desafíos. Finalmente, ya lo mencionó la secretaria Cloutier también, en la Secretaría de Economía pues estaremos muy felices de facilitar el contacto entre ustedes participantes y las instituciones aliadas que quisieran dar seguimiento a sus proyectos y ponerlos en marcha, y ojalá que así sea para todas ustedes. Sin más que añadir, declaro clausurado el desafío Data México, datos con perspectiva de género. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron esta tarde-noche, y felicidades otra vez a todas las participantes. Muchas gracias. Bravo, muchas felicidades. Que tengan una buena noche y hasta luego.